Perfecto. Bueno, sean bienvenidos todos y todas. Es para mí un gusto ser hoy día anfitrión de esta reunión. Mi nombre es David Rodríguez, soy licenciado en Historia y para estos efectos soy el director de Diálogos, un espacio un espacio online, 100% online de actualización y de educación teológica, no usando los medios ni tampoco el fondo convencional. Así es como nos hemos definido nosotros. Somos un espacio que surgió en tiempos de pandemia para crear reflexión teológica, pero que hoy día hemos segmentado y especializado nuestra oferta en torno a los estudios paleocristianos. Sin embargo, puede ser que en las redes vean efectivamente afiches que tocan otras áreas. Por ejemplo, la semana pasada tuvimos una charla junto, junto a Juan Espinosa Arce, teólogo chileno, en torno a la mística. Entonces, tenemos esa amplitud posible. Sin embargo, es hoy día, ¿cierto? Para mí un placer presentarles una charla en torno a paleocristianismo que la va a dar nuestro querido amigo ya de diálogos, Juan Manuel Gasca. Juan Manuel es licenciado y maestro en filosofía por la Universidad de Guanajuato, México. Actualmente cursa el doctorado en filosofía por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso e investiga sobre el dispositivo de identidad cristiana en la antigüedad tardía y la alta Edad Media. Es autor del libro De una subjetividad antigua, la constitución de un sujeto autónomo e imperturbable de la sociedad ateniense y romana, además de 2 artículos especializados en paleocristianismo: Pablo de Tarso, apóstol y profeta del poder pastoral, y también autor de Devolverse cristiano en el siglo I de nuestra era, artículo que le da nombre también a esta charla que vamos a tener a continuación. En términos de metodología, Juan Manuel va a tomar la palabra, va a hacer una exposición y luego va a haber un pequeño espacio de 15 a 20 minutos para poder preguntar, para poder conversar con él. Sin más, entonces, los dejo hoy día con Juan Manuel. Gracias, David, por la presentación y por la invitación y por el proyecto de diálogos que para mí ha sido, como te decía, sumamente útil en relación a mis propias investigaciones. Se han dado muy buenos cursos y te agradezco por todo ese trabajo y empeño que han puesto en el proyecto, ¿no? Voy a compartir pantalla. Voy a poner una presentación. Okay. Ya se ve, ¿cierto? Muy bien. Ok, como les comentaba David, el título de esta charla tiene que ver con un artículo que pueden encontrar en internet que se llama Devolverse cristiano en el siglo I, que es un artículo que escribí en realidad hace 3 años y tiene una extensión de unas 15 páginas. Y ahora se ha convertido en mi tesis doctoral en la primera parte, en una de las 3 partes de mi tesis, y tiene unas 50 páginas ya. Entonces es algo que digamos, se expandió mucho. Así que, claro, la cuestión fue preguntarme qué podía exponer en un tiempo limitado para llegar directamente al punto y no perdernos demasiado, ¿no? Entre tanta información. Así que decidí concentrarme en el título, ¿no? Simplemente vamos a tratar de desplegar las implicaciones del título y creo que con eso va a ser suficiente. Eh, lo primero que notarán es que en devolverse de y volverse tienen un tipo de separación, que es como una especie de juego de palabras, porque digamos que el título normal de un artículo así sería Volverse cristiano en el siglo I. Y esto es porque cuando inicié esta investigación, yo me preguntaba genuinamente qué significaba en el siglo I ser cristiano, ¿no? Yo crecí en un contexto, vaya, mexicano, sumamente católico,
¿no? En el cual todo el mundo a mi alrededor había nacido cristiano, es decir, había nacido católico, ¿no? De inmediato lo bautizaban, así que no era propiamente una elección y no había ningún tipo de procedimiento por el cual se diera una transformación, ¿no? Sino que se nace en un contexto plenamente cristiano, ¿no? Incluso yo diría que personas que, digamos, cuyos padres no son fervientes seguidores de una religión cristiana, de todos modos aparecemos ya en un contexto bastante cristiano, sobre todo en Latinoamérica, ¿no? Entonces yo quería preguntarme qué pasaba en el siglo primero cuando hay individuos que tienen que elegir convertirse a un pensamiento sin que nadie los haya educado para ello, sin que nadie los haya preparado y siendo algo completamente distinto, novedoso para su tiempo, ¿no? Entonces yo pensaba justamente en un volverse cristiano, ¿no? Pero ya iremos viendo en qué sentido este volverse es al mismo tiempo un devolverse. Vamos pues a la parte más fácil del título, más obvia. Perdón, voy a mover esto. Ok. La parte más obvia que es esta, ¿no? Eh, Vamos a situarnos históricamente en el siglo primero de nuestra era, específicamente a mediados de siglo, porque nos vamos a concentrar en las comunidades paulinas. Por el tipo de metodología que uso, que tiene que ver con la filosofía de Michel Foucault, se trata sobre todo no de las fechas de los hechos históricos como tal, sino de las fechas de los textos. Los textos son más importantes porque no se parte de la asunción de que hay un hecho histórico, sino que se trabaja únicamente con el archivo, ¿no? Entonces, se dice, o es lo que yo he leído en todo caso, que, que las cartas originales paulinas fueron escritas entre el año 52 y el año 58. Y por ahí voy a hacer algunas referencias al Evangelio de Marcos, que es un evangelio que se habría escrito alrededor del año 70, un poco posterior, ¿no? Entonces, básicamente podemos situarnos en las comunidades paulinas entre el 52 y el 72, ¿no? Del siglo primero. Hay que, sin duda, entrecomillar ese cristiano, ¿no? En el siglo primero, ¿no? Y esto es algo que se ha dicho con mucha frecuencia en los distintos cursos que se han dado en diálogos, que en realidad las primeras comunidades paulinas no se consideraban a sí mismas cristianas, no se llamaban así y no existía el concepto de cristiano como tal, ¿no? Estrictamente se tratan de comunidades judías que creen en un Mesías y que están conformadas principalmente por metuentes, ¿no? Los metuentes no son sino paganos que simpatizan con el judaísmo, que están tratando de buscar la manera de convertirse al judaísmo. ¿A qué judaísmo? Específicamente al judaísmo de la diáspora. Digamos, estos mecanismos de conversión no existían entre los judíos de Palestina, sino entre los judíos que habían salido de Palestina hacia otros rincones del Imperio Romano, ¿no? Metuentes se llaman por una, digamos, derivación del latín, ¿no? Porque en latín metus significa miedo, entonces se les conocía como los temerosos de Yahvé. En general, se dice que en el Imperio Romano había bastante respeto hacia el judaísmo y efectivamente había cierto grupo de personas que estaba considerando volverse judía, ¿no? Los metuentes estaban de alguna manera con un pie adentro y un pie afuera porque no, no seguían al pie de la letra la ley. De hecho, había otra categoría de conversos, ¿no? De gentiles conversos al judaísmo, que son los prosélitos. Ellos sí tenían que pasar por una especie de bautismo ritual, tenían que pasar por la circuncisión, tenían que seguir al pie de la letra la ley alimentaria, ¿no? La kashrut. Entonces,
De acá simplemente consideremos esto. Las comunidades paulinas son comunidades que trabajan con gentiles, es decir, con no judíos, que están en el marco de las sinagogas de la diáspora, ¿no? Fuera de Palestina, y que sin embargo no, la mayoría de ellos en todo caso, no ha llegado a tomar el papel de prosélito, ¿no? No ha llegado a comprometerse, a convertirse plenamente al judaísmo. Entonces, estamos hablando de grupos judíos mesiánicos muy peculiares, ¿sí? Eh, Respecto al bautismo, el bautismo va a ser clave en la exposición de hoy, porque justamente la manera en la que se vuelve cristiano alguien es a través del bautismo. Y si bien decimos que hay un tipo de bautismo que se practica en las comunidades de la diáspora, y al mismo tiempo decimos que los grupos de personas que conforman las comunidades paulinas son de la diáspora, el bautismo que se llevaba a cabo en las comunidades cristianas era distinto del bautismo que se llevaba a cabo entre, entre las comunidades de la diáspora, ¿no? Entonces, me permito mencionar esta cita, un poco larga, de un diccionario teológico de Vaz y Schneider, que intenta definir el bautismo propiamente de las comunidades paulinas, ¿no? O en general el bautismo de las comunidades que posteriormente podemos llamar cristianas, ¿no? Es un bautismo que procede de Juan el Bautista, de la práctica concreta de Juan el Bautista. Entonces, empiezo a leer, dice: como sacramento de penitencia escatológica, el bautismo es una singularísima y última oferta de salvación hecha por Dios a todo Israel. Y ahí cita a Marcos 1:4. Dice: Baptisma metanoías eis afesin hamartion, que significa arrepentimiento bautismal para el perdón de los pecados. Perdón, voy a cerrar acá la ventana porque hay mucho ruido de este lado. Perdón. Disculpen, hay ruido y me distrae. En esta cita, si ven la parte que está escrita en griego, van a ver que metanoía está subrayada, ¿no es cierto? Metanoía es lo que se está traduciendo aquí por arrepentimiento, ¿sí? De hecho, la palabra volverse en castellano sería una traducción literal de metanoeo, ¿sí? Metanoia va a ser, cuando se traduzca, cuando se haga la primera traducción al latín de la Biblia, que va a ser la Vulgata, la palabra metanoia se va a traducir por penitencia, ¿sí? Entonces, esto es para ir mostrando una pequeña constelación de conceptos que están articulados, ¿no? O sea, tomemos en consideración que se trata de un sacramento de penitencia escatológica, es decir, de penitencia que tiene que ver con que el final está cerca. Una última oportunidad de salvación. Además de última, es una única oportunidad de salvación porque no puede haber dos bautismos, hay exclusivamente uno. Y continuó con la cita, dice: el hecho de estar destinado a Israel, de ser administrado por el Bautista y de tener como efecto el perdón de los pecados, diferencia al bautismo de Juan de la práctica, que a lo sumo apareció simultáneamente, del bautismo de los prosélitos, ¿no? De la diáspora, que como bautismo administrado por uno mismo sirve para la purificación ritual y la iniciación de los gentiles. Bueno, solo esto, ¿no? Que hay dos líneas de bautismo y la que vamos a explorar no es la de la diáspora, sino la que proviene de Juan el Bautista. La noción de metanoia es muy importante para Michel Foucault, que es el autor con el que trabajo esta investigación, y tiene una larga tradición en la filosofía griega, ¿sí? Y de hecho en la literatura griega. Por supuesto, no podría hacer como la descripción de todos los momentos de la metanoia, pero simplemente voy a mostrar un ejemplo que utiliza Foucault
de cuál es el texto más antiguo en donde se percibe esta noción de metanoia, pero ahora en el contexto griego, ¿ok? Entonces vamos a revisar rápidamente cómo ocurre esta metanoia en el Edipo Rey, que es una tragedia de Sófocles, que está situada en el siglo V antes de Cristo. Espero no echárselas a perder, es de todos modos, Freud se encargó de que fuera la tragedia más conocida de todas, ¿no es cierto? Entonces, voy a concentrarme en la parte de la historia que tiene que ver específicamente con la metanoia griega, ¿ok? Vamos a tener un punto de partida, que es un estado de catástrofe. Apolo está enojado con la ciudad de Tebas y está mandándoles toda una serie de problemas, ¿no? Le está mandando plagas, les está mandando sequías, ¿no? Está emproblemada la ciudad de Tebas. Entonces van con el oráculo y le preguntan por qué está enojado Apolo. Y Apolo dice, lo que pasa es que ocurrió una injusticia. Asesinaron a Layo y el asesino sigue suelto. No se ha hecho justicia. Y no voy a detener mi ira hasta que efectivamente se haga justicia. ¿Sí? Hay algo muy interesante acá, ¿no? Si ustedes leen la tragedia de Edipo Rey, se van a encontrar que bien pronto en la historia, bien pronto en la narración, la verdad sale a la luz. Llega un personaje que se llama Tiresias, que es un clarividente ciego, ¿no? Con toda la carga poética que eso tiene, que le dice a Edipo, Edipo, tú eres el asesino. O sea, Edipo, la culpa es tuya. Pero Edipo no le cree, ¿no? Entonces es curioso porque en el momento en que la verdad sale a la luz, no pasa nada. Parece que se necesita otra cosa. Se necesita no solo que la verdad se conozca, sino que Edipo reconozca la verdad. Esto es algo bastante curioso para la época y si lo comparamos con otras tragedias es algo bastante peculiar también, ¿no? Eh, entonces, el momento dos en relación con esta catástrofe es el momento en que verdaderamente hay un cambio de perspectiva, pero no porque la verdad salió a la luz, sino porque la verdad llega a ser admitida por el individuo involucrado en esa verdad, ¿no? Entonces, ese cambio de perspectiva, que es propiamente la metanoia, es un paso del ocultamiento de la verdad al reconocimiento de la verdad. Pero necesariamente tiene que incluir el reconocimiento del propio ser que está involucrado con esa verdad, ¿no? Es decir, no cambia nada cuando se conoce la verdad. El cambio en la historia va a venir hasta el final de la tragedia, que Edipo verdaderamente reconoce como cierto esos hechos, verdaderamente reconoce que es él quien efectivamente asesinó a su padre, ¿no? Y se acostó con su madre, además. Eh, entonces es curioso porque cuando llega Tiresias, Tiresias además es un personaje importante, ¿no? Es un consentido de Apolo, del templo de Apolo. La palabra de Tiresias no tiene ningún efecto. Es hasta que aparece un testigo que es un esclavo común y corriente y que dice lo que observó, que entonces por fin Edipo dice, sí es cierto, eso fue lo que pasó. Y es entonces que se transforma la historia y ocurre la metanoia, ¿no? Posterior a que ocurre ese reconocimiento, que le podemos llamar ese momento epifánico, si ustedes quieren, ¿no? El momento en que Edipo se da cuenta de que esa es la verdad, tiene que ocurrir una siguiente cosa que yo le llamo la confesión, con miras hacia el cristianismo, ¿no? Que es la exhomologein, que es el momento en que se tiene que hacer público ese reconocimiento, ¿no? Y que como ustedes recordarán, en el caso de Edipo, consiste en destruirse los ojos, ¿no? Se mutila los ojos y es la manera en la que uno exteriormente se da cuenta que él ya reconoció la verdad.
¿sí? Entonces, no basta con una especie de movimiento intelectual en su interior, sino que además tiene que haber una expresión externa de esa verdad. ¿Ok? Y acá viene quizá lo más interesante de todo, ¿no? Que Tebas se salva en ese momento. Es decir, que la catástrofe se detiene no cuando se iba, no cuando se asesina a Edipo, y de verdad, vamos a decir, Apolo había dicho, voy a detener mi catástrofe cuando el culpable reciba su castigo justo, ¿no? Y el castigo justo era ser también asesinado, ¿sí? Bueno, acá lo interesante es que la catástrofe no necesita para detenerse que Edipo sea asesinado. Basta con que la verdad haya sido expresada, ¿sí? Esto es muy interesante para Foucault porque, como saben, Foucault trabajó mucho la cuestión de la confesión, ¿no? Y de cómo la confesión puede fungir como un elemento salvífico propiamente. Entonces, esto se los digo como ejemplo. Vamos ahora como a abstraer un poquito la estructura. Vamos a pensar entonces cuál es el proceso de la metanoia, ¿no? Metanoia, ya hemos dicho, es el momento de la conversión, es el momento del cambio, ¿sí? Pero hay un elemento antecedente y hay además un elemento posterior, un elemento que es un efecto de ese cambio, ¿no? Entonces podemos dividir a metanoia como proceso en tres momentos, que es el primero, consiste en admitir la necesidad del cambio que supone la metanoia, ¿no es cierto? El segundo consiste en realizar las acciones necesarias para que el cambio ocurra. Y el tercero es el cambio en cuanto tal, ¿sí? Si lo vemos con Edipo, el momento en que Edipo recibe ese mensaje del oráculo que le dice, para que se detenga la catástrofe, hay que castigar al culpable, es ahí cuando Edipo admite la necesidad de un cambio, ¿sí? Cuando Edipo se mutila la vista, es cuando realiza las acciones necesarias para que el cambio ocurra. Y cuando la catástrofe se detiene en Tebas, es entonces que hay propiamente un cambio, ¿no? Le estoy llamando al primer momento arrepentimiento, al segundo penitencia y al tercero conversión, con miras claramente hacia el cristianismo, ¿no? Ahora, lo interesante es que metanoia se puede traducir por cualquiera de las tres. Es decir, que si ustedes leen el Nuevo Testamento, cada que encuentren la palabra metanoia, se van a encontrar que de repente se va a traducir por arrepentimiento, de repente se va a traducir por penitencia y de repente se va a traducir por conversión. Entonces, un poco, una parte de lo que estoy proponiendo con esta investigación es que cada que nos encontremos la noción de metanoia en el Nuevo Testamento lo pensemos como un proceso que implica a las tres, ¿no? Esto, sin embargo, posteriormente se va, digamos, a desarticular. Este proceso de la metanoia va a sufrir una cierta desarticulación cuando la patrística comience a problematizar la penitencia posbautismal, ¿no? Para darles un ejemplo de esto, les dejo una cita de Karl Rahner, ¿no? En su texto dedicado a la penitencia. Fíjense, dice, la penitencia es conversión a Dios y aversión del pecado. Su hecho específico y central es el arrepentimiento. Si lo leemos, si cambiamos las palabras que corresponden a metanoia, lo que leemos es, la metanoia es metanoia a Dios y aversión del pecado. Su hecho específico y central es la metanoia, ¿no? Lo que vemos es una tautología, ¿sí? Es decir, el concepto de metanoia es un proceso complejo que conforme se empieza a problematizar por la teología, se empieza de alguna manera a disolver en distintos términos, ¿ok? Este es un esquema muy general, muy simple, ¿no? Eh, que intenté hacer de cómo en los contextos previos a Pablo ya existe esta triple estructura del arrepentimiento, la penitencia y la conversión.
¿no? Por ejemplo, si observamos el judaísmo premesiánico, ¿no? En el Antiguo Testamento, son varios los ejemplos, lo que vamos a encontrar típicamente es una catástrofe que está provocada por la ira de Dios, ¿no es cierto? Y luego, digamos, ese es el momento del arrepentimiento, es el momento en que la gente dice, es necesario algún cambio. Típicamente nos vamos a encontrar después un segundo momento que tiene que ver o bien con actos de penitencia colectiva o bien con algún tipo de castigo que de alguna manera compense la ira de Dios, ¿no es cierto? Y el tercer momento, que es el freno de la ira divina, es justamente cuando Dios finalmente ya ha perdonado o ya ha sentido compensado, ¿no? Ese primer daño que se hizo, ¿no? Si se fijan, la estructura es la misma de una metanoia, pero la peculiaridad en el judaísmo, tanto premesiánico como mesiánico, según veremos, es que es una perspectiva colectiva, ¿sí? Se tratan de penitencias colectivas, se tratan de afecciones colectivas, ¿no? En el caso de Edipo, el problema era un problema colectivo, pero curiosamente no es un problema que se resuelva cuando la colectividad da cuenta de la verdad. Se necesita que el responsable, que en este caso es Edipo, dé cuenta de la verdad. Entonces, si bien la estructura es la misma, en el caso de Edipo es una estructura en la que el individuo tiene centralidad y en cambio en el marco judaico es el pueblo el que tiene la centralidad, ¿no? Si nos vamos al judaísmo mesiánico, eh, esto lo tomo de un autor que se llama George Minuit, que dice que la literatura mesiánica habría aparecido en razón de toda esta historia de guerras que todos conocemos, que perdió el pueblo judío, ¿no? Contra extranjeros, las continuas derrotas, hicieron que el pueblo dijera, ok, de acuerdo, Dios nos está castigando porque no seguimos al pie de la letra de la ley. Pero ¿qué pasa con nuestros enemigos? ¿Por qué no los castiga a ellos si ellos tampoco siguen la ley? ¿No es cierto? Entonces, en el caso del judaísmo mesiánico, hay una percepción de que un pueblo extranjero ha cometido una injusticia contra el pueblo de Israel, ¿no? Hay una medida que se tiene que tomar que es una creciente ortodoxia de la ley, al grado de que en tiempos de Pablo ya vamos a ver un legalismo bastante exacerbado en ciertos grupos, ¿no es cierto? Y el momento de la conversión, o si ustedes quieren, el momento de la salvación, sería cuando venga el Mesías, que típicamente se percibía como un caudillo militar que iba a venir a derrotar a los enemigos del pueblo judío, ¿no es cierto? En los tiempos de Pablo, el gran enemigo del pueblo judío era el Imperio Romano, ¿sí? Entonces, de nuevo aparece esta estructura de la metanoia, pero con una lógica colectiva. Y si nos vamos a la perspectiva griega, insisto otra vez de manera muy esquemática, lo que vamos a ver es que esta intención de cambio va a ser más bien una actitud elitista de autoperfeccionamiento, ¿no? Que es eso que Foucault llama la estética de la existencia. Típicamente se trataría de aquellos que se dedican a la filosofía y que quieren llegar a ser sabios, de algún modo, ¿no? Que están buscando una especie de cambio hacia la verdad, pero no como una manera de salvarse de alguna catástrofe, sino como una manera de perfeccionarse. Al conjunto de prácticas orientadas a esta estética de la existencia, Foucault las llama de manera genérica cuidado de sí. A veces se traduce también por inquietud de sí. Podríamos llamarles también prácticas de sí mismo, ¿no? Y el cambio ocurre cuando se alcanza un gobierno de uno mismo, que en el caso de la filosofía clásica permite un mejor gobierno de los demás. O sea, consideremos que en el periodo clásico Atenas era una democracia y se consideraba que cada ciudadano era un gobernante. Entonces la manera en la que se perfeccionaba el ciudadano era volviéndose primero un buen gobernante de sí mismo para así ser un buen gobernante en ese marco de la democracia
y entonces fortalecer a la polis y que justamente se preparara para catástrofes, o sea, que la ciudad persistiera, ¿no es cierto? Pero en el periodo helenístico ya ha caído la polis griega, ¿no? Vino Alejandro Magno, conquistó, ya no existe la democracia ateniense, y ahora ya se trata de una salvación diferente, una salvación que tiene que ver más bien con la imperturbabilidad y con la autosuficiencia, ¿sí? Se sigue tratando de una conversión con miras a las relaciones humanas, ¿no? Es decir, el cuidado de sí sigue siendo un cuidado de sí y un cuidado de los otros. Sin embargo, toma una cierta centralidad del individuo. Entonces, quería mostrarles como un marco antecedente de Pablo, tanto por la línea judaica como por la línea helenizada, que muestra que hay una estructura, hay una cierta estructura de metanoia, pero que del lado judaico es una estructura fundamentalmente colectiva, mientras que del lado helénico es una estructura con miras a la colectividad, pero que tiene por centralidad a un individuo elitista que pretende acceder a eso que muy pocos pueden acceder, que es a una cierta vida perfecta, llamémosle así, ¿no? Bien, ahora vamos al volverse que nos interesa, que es el volverse cristiano, ¿no? Para esto hay que ir sin duda al bautismo. El bautismo es el gran ritual de la metanoia cristiana, ¿no es cierto? Entonces vamos a partir del pasaje de Marcos 1:15, famosísimo, al menos en el ámbito del catolicismo es famosísimo, ¿no? Es el famoso arrepiéntete y cree en el evangelio, que en griego dice metanoiete kai pisteuete en to evangelium. Metanoiete justamente se traduce por arrepentíos, ¿no? Por arrepiéntete, es el modo imperativo de la metanoia. Es una exhortación, pero entonces, ¿es una exhortación a qué? ¿Simplemente arrepentirse? No, hay que verlo ya como un proceso. Es una exhortación a arrepentirse, a hacer penitencia y a convertirse. Se necesitan de esos tres elementos para efectivamente acompañar a la fe en el Evangelio, ¿no? La parte de cree en el Evangelio, cree, en este caso es pisteuete, que viene de pistis, que es el término para fe. ¿Bien? Entonces hay que tener en mente esto, ¿no? Que metanoia supone todo un proceso y no únicamente el arrepentimiento. O mejor, para mostrar la complejidad del asunto, hay que pensarlo a la vez como el todo y como cada una de sus partes, ¿no? Vamos pues al primer paso del bautismo cristiano, que es el arrepentimiento en cuanto tal, ¿no? Que consiste en la admisión ante uno mismo de que se ha llevado una vida equivocada, es decir, que se ha llevado una vida gobernada por la carne, ¿sí? O sea, lo primero que tendría que advertir aquí es que todos estos pasos bautismales, del bautismo de las comunidades paleocristianas y en particular de las que nos interesa, que son las comunidades paulinas, la verdad es que no sabemos a ciencia cierta exactamente cómo se hacía, ¿no? Yo me estoy basando en Bullman para de alguna manera hacer esta reconstrucción de los distintos pasos. Entonces, aquí me pareció crucial cómo presenta Bullman la noción de carne, ¿no? Bueno, carne de todos modos es sabido que es un concepto fundamental en Pablo, ¿no es cierto? Pero dice Bullman lo siguiente: el confiar en la carne no es otra cosa sino la confianza del hombre en sí mismo. Y justamente esa confianza debe ser aniquilada delante de Dios. Así como debe existir únicamente un gloriarse en el Señor, así también debe existir únicamente un confiar en Dios. Noten la implicación de esta cita. En primer lugar, confianza, o sea, pistis, que es el griego de fe, literalmente para el griego significa confianza, ¿no? Tener fe es confiar. Entonces, si volvemos a esa cita de Marcos 1:15 que dice,
haz metanoia y ten confianza en el Evangelio, vemos la implicación de esto. ¿Sí? Nos está diciendo, haz metanoia, es decir, deja tu fe en la carne y transfiere esa fe de la carne al Evangelio. ¿Sí? Transfiere esa confianza en ti mismo a la confianza en Dios, ¿no? Es el mensaje que se está haciendo. Entonces, ¿de qué se arrepiente uno? Se arrepiente de haber llevado una vida gobernada por la carne. ¿Sí? Ese es el primer paso. El segundo paso es una confesión pública, ¿no? En griego exomologein, que no es sino la exteriorización del arrepentimiento, ¿no? El acto de arrepentimiento, considérenlo como el punto de partida en el cual se decide bautizarse, si ustedes quieren, ¿no? Es la condición fundamental del bautismo, es un asumir que la vida que se ha llevado es una vida equivocada, ¿sí? Pero no basta con que se asuma internamente. Al igual que en el caso de Edipo, hay que hacer una exteriorización de ese arrepentimiento, ¿sí? Dicen quienes saben que a pesar de que se traduce con frecuencia como confesión, no se trataba de ninguna manera de una confesión detallada de los pecados que se habían cometido durante toda la vida, ¿no? Al momento del bautismo, sino que se trataba más bien de algún tipo de gesto penitencial, ¿no? Alguno que típicamente se hiciera en esa época, como por ejemplo echarse ceniza en la cabeza, rasgarse las vestiduras, gemir, llorar abiertamente, orando, ¿no? Ya desde el siglo primero era común que antes del bautismo, un día antes, por ejemplo, se hiciera vigilia, ayuno, abstinencia. Entonces, tiene que haber un gesto que exteriorice esa actitud de arrepentimiento, en última instancia, ¿no? No basta con reconocer uno en sí mismo que está arrepentido, sino que tiene que demostrarlo hacia afuera, ¿sí? Y esta es la segunda parte. Dice Marcos 1:5, eran bautizados por él, por Juan el Bautista, en el río Jordán, confesando sus propios pecados, ¿no? Y ese confesando se dice en griego exomologúmeno, ¿no? Es este exomologein. Okay. El tercer y el cuarto paso los voy a decir juntos porque a partir de aquí hay que imaginarlo todo en un solo movimiento, ¿no? Primero está el exorcismo, que es fundamentalmente una imposición de manos que hace el bautizante sobre el bautizado. Imagínense que pone sus manos sobre la cabeza y dice las siguientes palabras. Dice, Señor Jesucristo. Es todo lo que dice. Y con esa invocación del nombre de Jesús y de su reconocimiento como Cristos, como Mesías, proviene el poder que limpia las culpas, que exorciza esas culpas que fueron exteriorizadas a través de la confesión pública, ¿sí? Ahora, en ese mismo movimiento, cuando dice eso, la persona que está siendo bautizada responde exactamente con las mismas palabras. Responde, Señor Jesucristo. Se trata exactamente de las mismas palabras, pero el efecto de las palabras es muy distinto. El efecto que tiene cuando lo dice el que está bautizando es limpiar las culpas. Pero el efecto que tiene cuando lo dice el que está siendo bautizado es un efecto de reconocimiento, ¿sí? Recuerdan que con Edipo hablábamos de un reconocimiento de la verdad, ¿no? Esta declaración que hace quien está siendo bautizado es un reconocimiento de que ahora para él el Señor y Mesías es Jesús, ¿sí? Y aquí es importante considerar que la noción de Kyrios, ¿no? Señor, en griego, tiene la implicación de un dominus, ¿no? Diríamos dominus en latín, alguien que posee esclavos, ¿sí? Entonces, lo que está declarando en última instancia quien está siendo bautizado es que es un súbdito, es que es un esclavo del Señor, ¿sí? Es decir, que llevaba una vida gobernada por la carne, tal como Bullman le explica, ¿no?
es decir, gobernada por la confianza en sí mismo, y que ahora reconoce que él ya no tiene señorío. El señorío ya no está en él sí mismo, sino el señorío ha sido transferido al legítimo Señor, que es el Señor Jesús, ¿no? Y esa es la transferencia. Homologein, que es, o sea, el término técnico que se utiliza para esto es la profesión de fe, en griego homologein, y homologein simplemente se traduce como aceptar, admitir, ¿no? Es la simple admisión de que quien tiene carácter de Señor es Jesús, ¿no? Entonces, en vez de llamarles cristianos, ¿no? Decíamos que cristiano era entrecomillado, dice Bultmann, se les conocía como aquellos que invocan el nombre de Cristo, ¿no? Aquellos que hacen esta invocación, ¿no? Y se les conocía así justamente porque en el bautismo hacían esta invocación, ¿sí? Ahora vamos a la inmersión en el agua. Recordemos que todo es un mismo movimiento. Se ponen las manos sobre la cabeza, se dicen esas palabras, el bautizando responde a esas mismas palabras, se le sumerge en el agua y al momento de sumergir simboliza que se está muriendo a la vida anterior, se está muriendo a la vida gobernada por la carne y al momento en que se le saca simboliza que está renaciendo a una vida ahora sí gobernada por el verdadero Kyrios, que es Jesucristo, ¿no? Entonces, con esto se completa la conversión de esa metanoia y por lo tanto ya vemos en qué sentido se puede hablar de una devolución, ¿no es cierto? El yo ya no es el criterio de autogobierno, ¿no? Como en el caso de la metanoia griega, ¿no? Estos sujetos metuentes que son paganos, es decir, están en alguna medida helenizados, ¿sí? Ya no pueden tenerse a sí mismos como criterio para gobernar sus propias vidas, sino que ese gobierno debe ser transferido al legítimo Señor, ¿no? Entonces, volverse cristiano es pues un devolver al sí mismo. ¿Bien? Esto es lo último, ¿no? Simplemente quería dejar algunas consideraciones políticas, ciertas implicaciones de esto, ¿no? A manera de simple provocación o reflexión, ¿no? Porque recientemente en la filosofía ha sido frecuente que se busque en las comunidades paleocristianas un cierto ejemplo de emancipación política, ¿no? Lo podemos encontrar en Zizek, lo podemos encontrar en Badiou, incluso en Agamben mismo. Y me parece que al menos estos tres autores no toman con todas sus implicaciones esta cuestión, ¿no? Esta cuestión que acabo de exponer, ¿no? Por ejemplo, cuando ciertas lecturas típicamente de izquierdas intentan, aplauden pues el igualitarismo paulino, ¿no? De Gálatas. O sea, ya no hay hombre ni mujer, esclavo ni libre, griego ni judío, etcétera, etcétera. Hay que tomar en consideración que en la medida en que el sometimiento bautismal sea total, efectivamente, ya no hay hombre ni mujer, ya no hay esclavo ni libre, porque todos han devuelto su sí mismo, lo han devuelto completamente, ¿no? Entonces, efectivamente, si han pasado por el bautismo y si la devolución es total, efectivamente hay igualdad, ¿no? Es decir, es completamente coherente con el discurso paulino una devolución del sí mismo con esta lógica del igualitarismo. Esa es la primera consideración. La segunda consideración es que conforme pase esta inminencia del juicio final, ¿no? Porque sabemos que en estas comunidades mesiánicas se está esperando que el fin de los días venga pronto, pues pronto en todo caso, ¿no? La cuestión es que pasan las décadas, pasan los siglos, ¿no? Y resulta que la gente empieza a cometer pecados post-bautismales, ¿no? Es decir, que hay una demostración de que la carne no fue completamente sometida, sino que queda un resto de carne, ¿sí? Y es entonces que
la patrística comenzará a problematizar teológicamente, pero también pastoralmente, toda la cuestión del segundo bautismo, que le llamamos, ¿no? O de la segunda penitencia. Es decir, procesos necesarios para hacer una limpieza de culpas posterior al bautismo, ¿no? Porque obviamente en el paleocristianismo no existía una segunda oportunidad, era únicamente el bautismo. Entonces, lo segundo a considerar es, pues, que la carne no quedó en realidad completamente sometida con el bautismo, sino que hay un resto de carne, ¿no? Y que por lo tanto esa sumisión o ese sometimiento total que había que hacer con el bautismo se tiene que convertir en dispositivos de obediencia que en algunos casos, por ejemplo, si vamos a las prácticas monacales, nos vamos a encontrar que la vida toda se tiene que convertir en una vida penitencial de estricta obediencia, ¿no? Y finalmente, una noción que es muy importante para Foucault, que es la de poder pastoral, que no voy a exponer ampliamente, pero que simplemente voy a dejar sobre la mesa como el hecho de entender que antes de preguntarnos o que para ver de qué manera puede ser emancipatoria las prácticas de las comunidades paulinas, tenemos que preguntarnos o tenemos que resolver de alguna manera hasta qué punto el bautismo se convirtió en un dispositivo de gobernabilidad, ¿no? Un dispositivo de obediencia que de alguna manera volvió más gobernables en el marco del imperio justamente a los cristianos, ¿no? A los conversos. Entonces, lo dejo aquí con una última cita de Bullman, que me parece que es clave para entender el poder pastoral en Foucault. Dice, debe el apóstol exigir la obediencia de su comunidad, exponiéndose a ser mal entendido como si él tiranizase a los creyentes, mientras que él, en cuanto creyente, se halla bajo el mismo Kyrios y anunciando a éste, se hace siervo de los hombres a los que él predica. Pero, naturalmente, en cuanto que es apóstol, tiene que exigir que se mantenga la obediencia a Cristo de la comunidad como la obediencia respecto a su persona, ¿no? Entonces, la peculiaridad del poder pastoral, a diferencia del poder soberano, es que el pastor debe de sacrificarse por las ovejas, ¿no? Debe de efectivamente mandar y las ovejas tienen que obedecer, pero las ovejas no lo deben de ver como un soberano, sino deben de ver como alguien que se está sacrificando por ellas, ¿no? Esta es la peculiaridad del poder pastoral y pues les agradezco su atención y yo creo que podemos charlar, ¿no? Bueno, muchas gracias, Juan Manuel. Como nunca te habíamos escuchado, yo te había leído, pero ha sido tremendamente interesante escuchar ahora tu reflexión en torno a este gran tema de volverse cristiano. Así que bueno, yo animo a todos los que están presentes a entregarle un aplauso virtual a nuestro expositor, tremendamente claro y muy interesante, abre muchas discusiones. De hecho, ya hay una pregunta que vamos a leer a continuación, pero también les animo a todos y todas quienes puedan y quieran animarse, ¿cierto?, a la conversación. Para esto vamos a dedicar 20 minutos de tiempo. Bien, Juan Manuel, Esmeralda, pueden también redactar sus preguntas, yo las voy a leer, así que pueden dejar en el chat, o bien pedir la palabra y le autorizamos a que puedan hacer uso de la palabra. Esmeralda dice, hablando acerca del acto del bautismo, ¿será que el levantar la mano para aceptar a Cristo, que es una práctica común en las comunidades evangélicas de todo tipo, yo diría, no necesariamente neopentecostales, también bautistas, metodistas, entre otras designaciones, vendría a ser un gesto externo de metanoia en las iglesias evangélicas actuales? Ahí ustedes van a tener que ayudarme a mí porque yo vengo de un contexto católico, entonces esta práctica no es común dentro del catolicismo. La cuestión acá sería levantar la mano, me imagino, en un gesto como
¿cómo decirlo? Como de éxtasis en un sentido místico. eh, podría ser, podría ser, es decir, no conozco las prácticas concretas evangélicas, pero lo importante entender, y ya ustedes entonces lo trasladarán a sus propias prácticas, es que, a ver, es que esto para mí en realidad resultó fascinante del cristianismo, porque yo no lo conocía. Tiene que haber un gesto dramático que haga, que asegure, que garantice hacia el exterior, es decir, que garantice a la comunidad que que el cambio fundamental es genuino, ¿no? Y Edipo me pareció un muy buen ejemplo porque es tan dramático, tan dramático, que nadie al leer la tragedia o al ver la puesta en escena podía tener duda de que el shock en el que entró Edipo fue absolutamente genuino, ¿no? Entonces, acá lo fundamental es que no se trata de una actuación, no se trata de un bluff, no se trata de hacerle creer a la comunidad que hubo un cambio, sino que el gesto tiene que ser tan manifiesto que nadie puede poner en duda que el cambio en realidad ha ocurrido, ¿no? Ese es el carácter dramático. Entonces, no sé, ustedes me dirán si el levantar las manos funciona así, ¿no? Sí, sí, interesante. No sé si hay alguna otra pregunta más, algún comentario que quieran hacer. Está el tiempo y la disposición para que lo hagan. Si no, yo de inmediato entonces, mientras algunos van pensando sus preguntas, voy a hacer la siguiente, en realidad no es una pregunta, es que puedas profundizar un poco en qué lugar ocupa este concepto de devolverse. ¿Por qué en el acto, digamos, hay una devolución? ¿Y hacia dónde? ¿Hacia qué? ¿Y Ujú, por qué? ujú. Sí, hay algo que se transfiere, ¿no? Me voy a ir a un marco mucho más amplio, mucho más amplio. Existe Adán, ¿no? Y existe la caída. Adán, el estado en el que vivía Adán antes de la desobediencia, la teología medieval lo va a tratar como el status integritatis, ¿no? Hay un estado de integridad en el cual Adán se ha dejado gobernar por su creador, ¿no? Por quien lo hizo. Es decir, el legítimo dueño de él es efectivamente Dios y se ha dejado gobernar por él. Lo que Dios le permite a Adán gobernar es a los animales del cielo, a las aves del mar, etcétera, etcétera, pero no a sí mismo. No le permite gobernarse a sí mismo. En el momento en que desobedece, lo que está diciendo Adán es, me puedo gobernar a mí mismo. Y es entonces que ocurre la caída y pasamos a lo que la Edad Media va a llamar el status corruptionis. Entonces, eh, cuando viene Jesús, cuando muere y resucita Jesús, ustedes saben, en varios lugares de la Biblia se le trata como el segundo Adán. De hecho, ¿no? Es la restitución de esa caída original, ¿no es cierto? Entonces, la restitución necesariamente tiene que implicar que se transfiera el gobierno de uno mismo, que es el gobierno de la carne, es el gobierno corrupto, es el gobierno de la caída, se le tiene que transferir a su legítimo dueño, ¿sí? De alguna manera se tiene que revertir la caída. Entonces se tiene que devolver algo que, por así decir, nos robamos como humanos, ¿sí? En ese sentido. Perfecto. Muchas gracias, Juan Manuel. Queda todavía abierta la posibilidad, si quieren hacer algún comentario o pregunta. Esmeralda dice, opino que más que gestos externos simbólicos, son los frutos de vida los que indican la verdadera metanoia. Tristemente muchos se
quedan con el gesto dramático, pero ello no se refleja en hechos, dice Esmeralda. Sí, lo que traté de transmitir, o sea, por supuesto han pasado algunos cuantos siglos desde entonces, ¿no? Pero lo que intenté transmitir es que desde Edipo, ¿no? No se trata simplemente de saber la verdad, ¿no? No es algo puramente intelectual, sino que tiene que tener un carácter existencial. Tiene que suponer necesariamente un cambio de vida. Si no, no hay metanoia. Y no me refiero solo al cristianismo. En toda la tradición griega, la metanoia implica necesariamente un cambio de modo de vida, cambio existencial. Y yo pienso que Pablo definitivamente promovía un cambio radical de vida, ¿no? Y las prácticas que, digamos, luego se caracterizan como prácticas caritativas, ¿no? Que provienen del propio etos jesuático, ¿no? De deja todo y sígueme, o sea, tiene un profundo carácter existencial. No es simplemente, o sea, por eso es crucial la cuestión, el pasaje que dice arrepiéntete y cree en el Evangelio. ¿Sí? Porque no se trata sencillamente de que digas, ah, sí, ahora ya creo, sino que se tiene que dar de la mano de esa metanoia, se tiene que dar de la mano de esa transformación existencial. No, no basta con simplemente decir, ah, creo, ¿no? Eso es lo importante de la metanoia, ¿no? Bueno, Isaí da su agradecimiento a Juan Manuel, igual que el pastor Moisés Campillay, que está en el norte de Chile, Calama. Le enviamos un saludo también al pastor Moisés. Y el profesor, el pastor Carlos Camaño, pregunta con respecto a la reflexión teológica posterior sobre el término metanoia. ¿Considera que esto trajo una distancia sustancial con la idea de metanoia de los escritos neotestamentarios? ¿Qué consecuencias praxeológicas pudo o ha generado esto si realmente existe una distancia en la comprensión de la metanoia? Eh, Me parece que, insisto, mi propuesta tiene que ver con que cuando nos encontremos la palabra metanoia en el Nuevo Testamento, no simplemente nos quedemos con una de las tres opciones que se eligen para traducirla, ¿no? No nos quedemos ni con arrepentimiento nada más, ni con penitencia nada más, ni con conversión, sino que tratemos de pensar si el pasaje da para todo este proceso complejo de la metanoia, ¿no? Me parece que posteriormente, en términos de praxis teológica y pastoral, la iglesia, la eclesía, se enfrenta al gran problema del pecado postbautismal. Es un gran problema. En general, es un gran problema lo que típicamente se conoce como el retraso escatológico, porque se tiene que empezar a malabarear la idea de que, bueno, el fin no llegó. O sea, el fin no llegó tan pronto como esperábamos que llegara, ¿no? Entonces tenemos que de algún modo acoplarnos a que el bautismo no es la única práctica de perdón. Se requieren otras prácticas de perdón porque restó carne. Entonces, las nociones de metanoia con las que se trabajará, por ejemplo, en la patrística que escribe en griego, es una metanoia, trataba de explicar en cierto modo desarticulada, ¿no? Que tiene de alguna manera que deshebrar todos los elementos del proceso. Y lo que nos vamos a encontrar en las prácticas penitenciales no son más que bautismos incompletos. O sea, si ustedes piensan, qué sé yo, pensemos en la confesión católica, porque es lo que yo conozco, ¿no? Hay un arrepentimiento, necesariamente, hay una exteriorización del arrepentimiento y hay una absolución, ¿no? Entonces nos encontramos los primeros tres pasos del bautismo: arrepentimiento, exteriorización y exorcismo. Ya no hay inmersión en el agua, pero todas las prácticas penitenciales no van a ser más que la repetición de esos tres pasos del bautismo, ¿no? Entonces, me parece que
cuando se lee la palabra metanoia en la patrística griega, hay que poner mayor atención en cómo están desarticulando el proceso para comprenderlo, o sea, para comprender teológicamente qué es lo que tiene efectividad a la hora de perdonar los pecados, ¿no? Y, digamos, hay que sumarle esa complejidad de que metanoia sea a la vez el todo y cada una de sus partes para ver cómo se despliega en un discurso posterior al paleocristianismo, ¿no? Y más institucional, porque la cuestión de las primeras prácticas penitenciales, como la exhomológesis del siglo III, es que son prácticas ya mucho más controladas por un cierto canon institucional, ¿no? A finales del siglo I ya aparece, ¿cómo se llama? El episcopado monárquico. Ya se jerarquiza claramente, ya se institucionaliza claramente la eclesía, ¿no? Entonces, esta eclesía necesita ocuparse por un solo canon que no dé pie a herejías, ¿no? Entonces, este análisis hace que la noción de metano ya se tenga de algún modo que desestructurar para entenderla en cada una de sus partes y para problematizarla en cada una de sus partes, ¿no? Es la respuesta que puedo dar en todo caso. Muy bien, muchas gracias Juan Manuel, muchas gracias a todos los presentes, gracias por la paciencia, gracias por el interés. Ha sido tremendamente interesante para nosotros esta conversación y lo dejamos entonces hasta acá. Muchas gracias Juan Manuel, otra vez nuestros aplausos por esta interesante exposición. Esperamos prontamente ya darle nuevamente avisos en torno a las nuevas charlas que vamos a tener en diálogos. Así que los dejamos todos invitados y prontamente estaremos publicando en nuestras redes sociales esta grabación, este